Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de las propiedades, planta y equipo, desentrañando la sección 17 de las NIF para las pymes. Prepárense para una aventura contable. Vamos a ver los edificios, la maquinaria, hasta el terreno con otros ojos. Me encanta ese entusiasmo. Empecemos con lo básico. ¿Qué son exactamente las propiedades, planta y equipo? Imaginen las herramientas, los espacios que una empresa necesita para funcionar. Exactamente, activos tangibles, cosas que se pueden tocar, edificios, maquinaria, vehículos, incluso el terreno donde se construye una fábrica. Ajá, esenciales para las operaciones, ¿verdad? Y se espera que se usen por más de un periodo contable. Claro. Y para saber si algo califica como propiedad, planta y equipo, la sección 17 de las NIS para las pymes establece dos condiciones. Dos condiciones. Interesante, cuéntanos más. La primera, la empresa debe esperar obtener beneficios económicos futuros del activo, o sea, que contribuya a generar ingresos o reducir costos. Tiene sentido. Un camión de reparto, por ejemplo, ayuda a entregar productos y generar ingresos. Y la segunda condición, Que el costo del activo se pueda medir de forma fiable, o sea, determinar con precisión cuánto costó adquirirlo y ponerlo en funcionamiento. entonces si una empresa compra una máquina nueva, el costo incluye no solo el precio, sino también envío, instalación, cualquier modificación para que esté lista para operar. Exacto, costos directamente atribuibles, parte del costo total del activo. Interesante, pero ¿qué pasa con los costos que no están directamente relacionados? Digamos, la capacitación del personal para operar la nueva máquina. Esos costos, aunque importantes, no se consideran parte del costo del activo, son gastos del periodo en que ocurren como un gasto de operación. Entiendo. ¿Y qué hay de los activos que no califican como propiedad, planta y equipo? Las NIF para las pymes excluyen algunos como piezas de repuesto, terrenos para agricultura o derechos mineros. Ya veo, cada uno con su propia norma, ¿verdad? Entonces ya sabemos que un activo califica como propiedad, planta y equipo, establecimos su coste inicial. ¿Qué sigue? ¿Cómo se contabilizan a lo largo del tiempo? Ahí entran dos modelos, el modelo del costo y el de revaluación. Dos modelos. Suena complejo. El del costo es sencillo, el activo se mantiene al costo original menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro. Suena bastante directo. Y el de revaluación. Permite ajustar el valor del activo a su valor razonable, que puede fluctuar, pero requiere revaluaciones periódicas para asegurar que el valor en libros no difiera mucho de su valor razonable en el mercado. Entiendo, la elección depende de cada empresa y del activo, ¿no? Precisamente, cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes. La elección debe basarse en un análisis cuidadoso de la situación. Ahora, hablemos de la depreciación. ¿Puedes explicar este concepto de manera sencilla? La depreciación es distribuir el costo de un activo a lo largo de su vida útil. Reconocemos que el activo pierde valor con el tiempo por desgaste, obsolescencia u otros factores. Un ejemplo tangible de la depreciación en acción. Claro, imagina un taxi. Con el uso se desgasta. Los neumáticos, el motor, la carrocería, la depreciación refleja esa disminución gradual del valor del taxi. Interesante. La depreciación nos ayuda a reflejar el valor real del activo a lo largo del tiempo. ¿Cómo determinamos la vida útil de un activo y qué métodos se usan para calcular la depreciación? La vida útil depende de factores como el uso previsto, desgaste físico, la obsolescencia tecnológica, límites legales o contractuales. Para calcularla hay varios métodos, el lineal, el de saldo decreciente y los basados en el uso. Imagino que cada método tiene sus particularidades y se aplica en diferentes situaciones. Sí, el método lineal distribuye el costo de manera uniforme a lo largo de su vida útil, el de saldo decreciente aplica una tasa más alta al principio y los basados en el uso vinculan la depreciación a la actividad real del activo. Entonces, la elección del método depende de la naturaleza del activo y cómo se usa en la empresa. Así es, la elección debe ser coherente con el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros que se esperan del activo. Pasemos ahora al deterioro del valor. ¿Puedes explicar qué es y cómo lo manejan las empresas? El deterioro ocurre cuando el valor de un activo disminuye por debajo de su valor en libros por daños, obsolescencia, cambios en el mercado, eventos que afecten negativamente al activo. Si una empresa sufre un incendio que daña una máquina, eso podría considerarse un deterioro. Exactamente. En ese caso, la empresa evalúa el valor recuperable del activo, el mayor entre su valor razonable menos costos de venta y su valor en uso, si es menor que el valor en libros, se reconoce una pérdida por deterioro. Entiendo, el deterioro nos obliga a reconocer que el valor de un activo puede verse afectado por eventos imprevistos. Precisamente, la contabilidad busca brindar información financiera confiable y relevante. El reconocimiento del deterioro es crucial para lograrlo. Hablemos ahora de la baja en cuentas. Cuando un activo se elimina de los libros. ¿Cuándo se da de baja un activo? En dos situaciones, cuando se dispone del activo, ya sea venta o desecho,
o cuando no se esperan beneficios económicos futuros de su uso o disposición. Si una empresa vende una máquina vieja, la da de baja, pero ¿qué pasa si deja de usarla y la almacena? La empresa debe evaluar si espera beneficios económicos futuros del activo almacenado, si no se da de baja, incluso sin venderse o desecharse. Mantener un activo que ya no genera beneficios distorsionaría la imagen financiera. Exacto. La contabilidad busca reflejar la realidad económica de la empresa, y eso implica reconocer que algunos activos pierden su valor o utilidad con el tiempo. ¿Qué información específica sobre las propiedades, planta y equipo deben revelar las empresas en sus estados financieros? Deben ser transparentes, revelar las bases de medición, los métodos de depreciación, las vidas útiles estimadas, importes en libros brutos, depreciación acumulada, detalles de revaluaciones si se utiliza ese modelo, restricciones sobre los activos y otra información relevante. Mucha información. Supongo que esta transparencia es esencial para que los inversores puedan evaluar la salud financiera de una empresa. Sin duda, la información sobre las propiedades, planta y equipo es fundamental para comprender la capacidad de generar ingresos y beneficios a largo plazo. Hablemos del terreno. El terreno siempre se deprecia. Interesante pregunta. En la mayoría de los casos, no. Se considera un activo con vida útil indefinida, no se desgasta ni se vuelve obsoleto. Entonces, un terreno para una fábrica no se depreciaría. Exacto, pero hay excepciones. Excepciones. ¿Cuándo se depreciaría un terreno? Cuando su uso disminuye su valor, por ejemplo, una cantera o una mina, el terreno se agota al extraer los recursos naturales. Entiendo, en esos casos se reconocería la disminución del valor a través de la apreciación. Correcto, se aplicaría durante la vida útil de la cantera o mina según la cantidad de recursos que se espera extraer. Fascinante. Incluso un activo que parece no depreciarse puede estar sujeto a depreciación si su uso implica un agotamiento de sus recursos. Exactamente. La contabilidad busca reflejar la realidad económica y en algunos casos implica reconocer que incluso el terreno puede perder valor. Hemos cubierto bastante en esta inversión en las propiedades, planta y equipo. Hemos explorado los criterios de reconocimiento, los métodos de medición, la depreciación, el deterioro, la baja en cuentas, y hasta descubrimos que el terreno también se deprecia. Un recorrido completo por la sección 17 de las NIF para las pymes, analizando los conceptos clave y las consideraciones prácticas para contabilizar estos activos esenciales. Antes de concluir, una pregunta para reflexionar. Si ustedes estuvieran iniciando su propio negocio, ¿qué tipo de propiedades, planta y equipo necesitarían para operar? ¿Y cómo contabilizarían estos activos para reflejar la realidad económica de su empresa? Excelente pregunta. Consideren las particularidades de su negocio, los activos esenciales para su operación y cómo aplicar los principios contables que hemos discutido. Recuerden, la contabilidad no es solo un conjunto de reglas, es una herramienta para comprender el funcionamiento de una empresa, tomar decisiones informadas y asegurar el éxito a largo plazo. Dominar los conceptos de la contabilidad de propiedades, planta y equipo les permitirá analizar la salud financiera de una empresa, identificar oportunidades de inversión y tomar decisiones estratégicas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que hayan disfrutado y que los conocimientos les sean de utilidad. Hasta la próxima. Y recuerden, la contabilidad es la brújula que guía a las empresas hacia el éxito financiero. Claro, la contabilidad busca reflejar la realidad y reconocer que algunos activos pierden valor con el tiempo. Entonces, digamos, información específica, ¿qué deben revelar las empresas en sus estados financieros sobre estas propiedades, plantas y equipo? Transparencia ante todo. Deben revelar las bases de medición que usan, los métodos de depreciación aplicados, las vidas útiles estimadas, importes en libros brutos, la depreciación acumulada. Sí, todo eso. Detalles de las revaluaciones si usan ese modelo, restricciones sobre los activos, información relevante que ayude a entender la naturaleza y estado de estas propiedades. Bastante información, ¿no? Para que los inversores, quienes revisan estos estados financieros, puedan realmente evaluar la salud de una empresa. Sin duda, esta información es clave para comprender la capacidad de una empresa de generar ingresos y beneficios a largo plazo. Hablemos de un activo en particular, el terreno. El terreno siempre se deprecia. Buena pregunta. En la mayoría de los casos, no. El terreno se considera un activo con una vida útil indefinida, o sea que no se deprecia, no se desgasta, ni se vuelve obsoleto con el tiempo. Entonces, un terreno que una empresa utiliza para construir su fábrica, digamos, no se depreciaría.
Exactamente. Sin embargo, hay algunas excepciones. Excepciones. ¿Cuándo se depreciaría un terreno? Hay situaciones donde el terreno se usa de una manera que, disminuye su valor con el tiempo. Pensemos en una cantera o una mina. El terreno se agota a medida que se extraen los recursos. Ah, claro. Entiendo. En esos casos, se reconocería la disminución del valor a través de la depreciación, ¿cierto? Correcto. La depreciación se aplicaría a lo largo de la vida útil estimada de la cantera o la mina, que se determinaría en función de la cantidad de recursos que se espera extraer. Interesante. Entonces, incluso un activo que en principio no se deprecia, como el terreno, puede estar sujeto a depreciación si su uso implica un agotamiento de sus recursos. Exactamente. La contabilidad, como hemos dicho, busca reflejar la realidad económica y en algunos casos la realidad implica reconocer que incluso el terreno puede perder valor. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en nuestra inmersión profunda, ¿no? Hemos explorado los criterios de reconocimiento, los métodos de medición, la depreciación, el deterioro, la baja en cuentas y hasta descubrimos que el terreno también se deprecia. Hemos hecho un recorrido completo por la sección 17 de las NIF para las pymes, analizando los conceptos clave, las consideraciones prácticas para contabilizar estos activos que, son esenciales. Antes de concluir, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Si ustedes estuvieran iniciando su propio negocio, ¿qué tipo de propiedades, planta y equipo necesitarían para operar? Y, aún más importante, ¿cómo contabilizarían estos activos para reflejar fielmente la realidad económica de su empresa? Esa es una excelente pregunta. Los invito a que consideren las particularidades de su negocio, los activos que serían esenciales y cómo aplicar los principios contables que hemos discutido hoy para gestionar sus propiedades, planta y equipo de manera, eficiente y transparente. Recuerden que la contabilidad no es simplemente un conjunto de reglas y procedimientos. Es una herramienta poderosa para comprender el funcionamiento de una empresa, tomar decisiones informadas y asegurar el éxito a largo plazo. Dominar los conceptos de la contabilidad de propiedades, planta y equipo les permitirá analizar la salud financiera de una empresa, identificar oportunidades de inversión y tomar decisiones estratégicas para el crecimiento y la rentabilidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo de las propiedades, planta y equipo. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que hayan adquirido conocimientos valiosos que les serán de utilidad en sus negocios o en su análisis de información financiera. Hasta la próxima. Y recuerden, la contabilidad es la brújula que guía a las empresas hacia el éxito financiero. Totalmente. La contabilidad ayuda mucho a entender un negocio, ya sea que seas emprendedor, inversionista o simplemente alguien que quiera estar informado. Sí, totalmente de acuerdo. Nos ayuda a entender cómo una empresa genera ingresos, sus beneficios a largo plazo, evaluar su salud financiera, identificar riesgos y oportunidades. Y ya que hablamos de oportunidades, si eres emprendedor o piensas en iniciar un negocio, pensar en las propiedades, planta y equipo que necesitas puede ser un buen punto de partida para tu plan. Sin duda, identificar los activos, estimar costos, la vida útil, elegir el método de depreciación son decisiones que impactan la rentabilidad del negocio a largo plazo. Y no olvidemos el deterioro, sobre todo en tiempos difíciles o eventos inesperados que puedan afectar los activos. Cierto, reconocer a tiempo el deterioro nos permite ajustar el valor de nuestros activos a la realidad, evitar distorsiones en la información financiera y tomar mejores decisiones. En resumen, entender la contabilidad de las propiedades, planta y equipo no es solo para contadores. Es esencial para cualquiera que quiera moverse en el mundo de los negocios y las finanzas. Exacto, es como un lenguaje para interpretar la historia financiera de una empresa, entender su presente y proyectar su futuro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en el mundo de las propiedades, planta y equipo. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que lo aprendido les sea útil en sus negocios o inversiones. Hasta la próxima. Recuerden, la contabilidad es la clave para entender el éxito financiero